Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida presenta Acepta el reto de corresponder al llamado. Un minuto para jóvenes dispuestos a servir. Los primeros hombres que acompañaron a Jesús en su vida eran sencillos. Más tarde se convirtieron en discípulos del Maestro, en columnas de la Iglesia y difusores del Evangelio. Sin ser de una clase influyente de Israel, ni filósofos, los discípulos formaron con Jesús una familia inseparable. Hombres trabajadores, con defectos y debilidades, pescadores, pero Jesús los llamó para convertirlos en pescadores de hombres. Hoy como ayer, Jesús llama a hombres que manifiesten la alegría del Evangelio en una entrega sincera, para que sean eco de las enseñanzas de nuestro Señor, apóstoles de la verdad. Dale un sentido más profundo a tu vida. Acepta el reto de ser sacerdote. La voz del sembrador, una evangelización hecha radio. Si Cristo es el buen pastor, si Cristo es el sumo y eterno sacerdote, el sacerdote presbítero, el cura, como normalmente le decimos, es alguien que tiene que hacer presente en medio de los hombres al buen pastor. Yo creo que bastaría esta idea para situarlos en lo esencial de la vocación del sacerdote, ser la representación viva del buen pastor. Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3. Continuamos con más de Vocación Activa. Estás escuchando Vocación Activa. Vocación Activa. Bien, y nosotros continuamos acá en tu programa Vocación Activa, desde la cabina La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Un saludo a todos los que en este momento nos sintonizan por la web, por todos aquellos que nos están escuchando vía las redes sociales, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook, YouTube, y por las diferentes emisoras del Circuito Comunión de la Diócesis de Villa San Carlos del Zulia, por Sigma 101.7 FM, por Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Agradecido con cada uno de ustedes por prestar el apoyo a cada una de nuestra programación radial acá en el Seminario San Buenaventura de Mérida. La voz del sembrador, una evangelización hecha radio. Así es, una evangelización hecha radio. Un saludo a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta de YouTube. Nos encuentra como La Voz del Sembrador, Radio Online La Voz del Sembrador. Agradecido con todos los que nos ven y nos oye. Hoy, en este momento, cuando estábamos conversando, ¿verdad?, en los bloques anteriores, el tema de ciertamente las tentaciones de un sacerdote o la tentación sacerdotal. Hace rato escuchábamos las experiencias, testimonios, los audios que nos enviaba el reverendo padre Rafael Viloria, provincial de los eudistas, y nos explicaba un poquito acerca de esto que se vive diariamente en la vida cristiana y sobre todo en la vida sacerdotal. Qué interesante es escuchar desde la voz de la experiencia, desde el ministro ordenado, el testimonio de lo que es pasar sobre aquello que todo cristiano vive día a día, que es la tentación. Entonces, por eso en este momento
Tenemos a otro hermano seminarista que nos acompaña de la diócesis de Machique, y también al presbítero Alejo Fernández, formador de acá de nuestra casa de formación, Seminario San Buenaventura, también de la Congregación Eudista, quien nos hablará un poquito y dialogaremos un poquito sobre este tema que es bastante interesante, bastante importante seguir escudriñando, seguir aprendiendo cada día más. Bueno, vamos a comenzar, Padre Alejo, pues para todos los que nos escuchan, un saludo a todos los que en este momento nos sintonizan, a todas esas personas que de una u otra manera pasan su colaboración apoyando nuestra producción radial. Bienvenido nuevamente a este programa vocacional. El Padre Alejo también forma parte del equipo de productores acá de la radio, tiene su propio espacio de formación a través de las ondas digitales de esta emisora. Adelante, Padre Alejo, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos que en estos momentos nos siguen a través de La Voz del Sembrador. Agradecido con Alex por la invitación. Después de un pequeño receso de vacaciones, de unos 2-3 meses, nuevamente regresamos pues a esta casa de formación del Seminario San Buenaventura de Mérida, con toda la energía para dar inicio a lo que es el año formativo 2023-2024. Así que, queridos hermanos que en estos momentos nos escuchan a través de los diferentes medios tecnológicos, pues bienvenidos a este programa y lluvia de bendición. Bueno, Padre Alejo, pues agradecido con usted por también venir a apoyarnos. Carlos, de la diócesis de Machique, preséntate por primera vez acá en nuestra cabina radial La Voz del Sembrador, y bueno, yo creo que nunca ha estado en una emisora porque lo veo bien nervioso, así que preséntate. Y bueno, a todos los que nos escuchan también en la zona sur del lago, que Carlos es del sur del lago, por allá de la zona del Chivo, donde la verdad el plátano se da bastante productivo. Adelante, Carlos. Bueno, gracias, Alex, por invitarme a este segmento de la radio. Pues realmente sí estoy un poco nervioso porque primera vez que vengo a hacer radio, pero es bastante interesante el tema de hoy, ¿sí? Las tentaciones sacerdotales. Nosotros que estamos en camino, configurándonos con el Señor, y bueno, con la gracia de Él, pues en algún momento tendremos la dicha de ser sacerdotes, pero también tendremos esas tentaciones que se presentan en la vida de un sacerdote. Así es. Y bueno, como ya hemos escuchado, como ya hemos indagado, ahora queremos escuchar personalmente al Padre Alejo. Padre, en este espacio que colocamos, ¿verdad?, para hablar sobre este tema, quisiera que nos resaltara un poco qué es para usted la tentación, específicamente de un cristiano, pero específicamente, centradamente en la vida sacerdotal. Yo le comentaba al Padre antes de entrar al aire, oye, porque es importante quizás muchas veces un sacerdote pasar por tentaciones, ¿sí? Entonces, pero antes de adelantarnos a esos temas, vamos a escuchar un poquito al Padre Alejo. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema del día de hoy? ¿Por qué las tentaciones? ¿Por qué se tienen que dar todas esas dudas que muchas veces no hallamos respuesta? Adelante, Padre. Muy veraz la pregunta y un tema que está en el tapete, está en la mesa. Primero quisiera decir que la vocación es de Dios y que nosotros hemos hipotecado nuestra vida al servicio de la iglesia. Segunda cosa es que somos de carne y la carne es débil. Y cuando nosotros hablamos de tentaciones, pues nos vamos a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, y es que Jesús, cuando fue llevado al desierto a vivir sus 40 días y 40 noches preparándose para la recta final de su proyecto, también fue tentado. ¿Y por quién fue tentado Jesús? Nada más y nada menos que por Satanás. Satanás lo llevó allá al desierto y experimentando pues su vida de humano, pues pasó por esto. Y yo sí soy de los que digo que uno debe saber de qué está hecho. Y
si uno sabe de qué está hecho, bienvenidas sean las tentaciones. ¿Por qué? Porque uno las tiene que experimentar, uno las tiene que vivir, no para caer, sino para uno en ese momento discernir y decir, no, esto no es lo que yo estoy esperando. Uno tiene que saber de qué madera está hecho para uno decir no. Porque desde el principio, desde que uno vive la vida como candidato a la opción sacerdotal, pues empiezan a experimentar las tentaciones. Y de una manera muy natural, uno lo puede ir palpando desde que a alguien se le presenta a uno con ofertas o con ayudas, y uno más o menos tiene que pues estar con los pies sobre la tierra para uno decir no, porque es muy fácil. Hay muchísimos medios, y hoy cuando la tecnología nos rebasa y que debemos estar actualizados en todo, pues las tentaciones se hacen muy presentes. ¿Qué puede decir, hermano Carlos, acerca de lo que el padre nos comentaba? ¿Cómo ves tú eso de las tentaciones, más que todo en la vida consagrada? Nosotros como seminaristas que desde ya empezamos a vivir ese proceso de prueba, por así decirlo, y en la parte de un sacerdote. ¿Cómo lo es? Bueno, en la vida de un consagrado, sí, es verdad, las tentaciones aparecen en todo momento y no son fáciles, ¿no? Pero como Jesús nos dice en su Evangelio, específicamente en Juan, permaneced en mí y yo en ustedes, ¿no? Allí creo que Jesús nos sigue dando la fortaleza y la esperanza. Toda la encontramos en el Evangelio, ¿no? Padre ya decía, somos hombres de carne, sí, somos débiles, pero que no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser imagen y semejanza de un Dios que nos acompaña y que está con nosotros en todo momento. Sí hemos conocido en la historia muchos errores pues, que han sido causa de escándalo para muchos. Pero sí hay que resaltar esto que decía el Padre, somos humanos y tal vez nuestros errores, lo que estamos aquí en este camino de vida consagrada y que tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? Salir al frente, cuando nos equivocamos pues salimos, el escándalo es más grande o el problema lo hacemos mayor, ¿no? Porque se espera de nosotros un verdadero ejemplo de vida, otro Cristo en medio de las comunidades. Así mismo es, y bueno, cuando llegan las tentaciones, pues es una lucha directamente contra el mal y nuestro deber es batallar. Vamos a un corte musical y al regresar seguiremos hablando sobre este interesante tema, las tentaciones del sacerdote, específicamente en la vida consagrada con el Padre Alejo Fernández y nuestro equipo de seminaristas acá en nuestra radio La Voz del Sembrador. Lo dejamos con este excelente tema que dice las manos del sacerdote. Ya regresamos con más de Vocación Activa. Aquí, allá y en todas partes, escuchas la voz del sembrador. Y me levanté sacerdote. Y te agradezco, Señor. Por esto que me has dado. Ahorita vamos a entrevistar al Padre, entre los dos. Tenía una pregunta. Yo voy a comenzar, Padre, preguntándole sobre... ¿Ha sentido la pregunta que le hice hace rato? ¿Cuál es la tentación más grande que tú has tenido en la vida sacerdotal? Mira las manos del Maestro, en ellas hay liberación. La voz del sembrador. Padre, la tentación de compararse con los demás. La tentación de querer compararse con los demás. Mira las manos del Maestro. ¿Cómo hace usted para las prédicas? Hay liberación.
La radio que evangeliza tus sentidos. Sintonízanos vía online. La voz del sembrador. Más radio, más música, más evangelización. No son las manos de cualquier hombre, consagradas manos de Cristo, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. Son las manos del sacerdote, consagradas al Evangelio, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. Desde el Seminario San Buenaventura de Mérida, escuchas Vocación Activa. Continuamos con más de Vocación Activa. Me postré siendo nada y me levanté sacerdote. Y ahí escuchamos ese excelente tema, Manos del Sacerdote. Una frase que quizás lo escuchábamos en este grandioso santo cura de Ars. Me postré siendo nada y me levanté sacerdote. Excelente tema que estamos tratando en el día de hoy, las tentaciones de un sacerdote. Querido amigo, querida amiga que nos escucha, que nos ve, usted antes de criticar a un sacerdote, quizás de hablar mal, usted primero tiene que entrar en diálogo con él, quizás colocarse en sus zapatos para ver qué es realmente lo que le sucede. Por eso es lo que hacemos referencia a estos temas que muchas veces desconocemos. ¿Por qué el sacerdote comete tantos errores? ¿Por qué? Porque somos humanos primeramente. Vamos a seguir dialogando con el padre Alejo Fernández. Padre Alejo, en este momento yo quisiera que nos expresara un poquito desde su testimonio sacerdotal, ¿cuál ha sido la tentación más grande que le ha tocado experimentar en su forma o su estilo de vida como sacerdote? Adelante. Desde mi experiencia como formando y luego como consagrado, tuve la oportunidad de pasar por una empresa de trabajo. Y cuando llegué a la casa de formación, pues venía de ser un coordinador de una escuela, venía de tener un restaurante con familia, y aunque había estudiado ingeniería industrial, pero nunca ejercí mi carrera, sino que la llevé al archivo, pues uno se encuentra con muchísimos desafíos. Irse a Caracas, por ejemplo, luego bajar a la zona de Oriente, pues las tentaciones están. Y una de las cosas que yo le tengo miedo, le tengo terror, es la fama. La fama cuando no se sabe vivir, el poder. Uno siempre escucha de ese refrán popular de la gente que una persona con poder es más peligrosa que un mono con hojilla, porque se le va de su pensamiento el ser humano, el ser humilde y el ser sencillo. Entonces cuando una persona llega a tener poder, pues se olvida que venimos de abajo. Y llegar arriba es como tener el poder, tener el mando en sus manos. Tú me obedeces, yo le agradezco, le sugiero que las cosas de ahora en adelante se van a hacer de esta manera. Tuve la oportunidad de pasar por 3 parroquias, Caracas, luego Miranda y Oriente, allá en las hermosas tierras petroleras de Monagas. Y una de las cosas que uno comete a veces como error y que cae en tentación es cuando uno llega a una parroquia por primera vez y uno pues no tiene claro la vigencia de un proyecto. Entonces uno quiere cambiar todo y quizás borrar la imagen de la persona que le estuvo en esa experiencia como párroco o como vicario.
El dinero es terrible. Si uno no se sabe manejar, si uno no se sabe diseñar un proyecto de vida, un proyecto de parroquia, pues el dinero le lleva a uno a un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo, me voy a enfrascar en trabajar fuerte, en hacer una pastoral, pero con un beneficio, adquirir un vehículo, adquirir un apartamento, poder ahorrar para irme de viaje. Que esto no está malo. Malo está cuando dejo la parte espiritual o dejo mi compromiso, entonces mi horizonte es pues tener fama y tener poder y tener dinero. Son cosas que están acá en el pensamiento de la persona. Yo siempre me caracterizo por ser un callejero de la fe y siempre trato de estar en esa acción social de una pastoral de puertas abiertas. Y si uno no se humaniza, pues ahí es donde tiene sentido. Y uno se puede convertir en un administrador de sacramentos solamente en celebrar sacramentos del bautismo, celebrar el sacramento de la comunión, celebrar el sacramento de la confirmación, celebrar sacramentos de matrimonio, porque es lo que me deja tajada, es lo que me da dinero. Entonces a los demás sacramentos, lo que es el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la confesión, como que le tengo pavor. ¿Por qué? Porque la fama me lleva a mí, o el poder me lleva a mí a involucrarme con un grupo de personas que tienen una posición social. Entonces podemos caer en eso. Dejamos a un lado la gente humilde, la gente sencilla, la gente que necesita, por yo buscar en las élites pues fama y poder, porque eso me da a mí resaltar y brillar. Yo creo que ahí es donde está el problema de todo esto. Y cuando uno cae, después de haber experimentado esa tentación del poder, de la fama, pues el golpe es duro. Y si uno no está humanizado, pues ahí viene la crisis y posiblemente dejar el ministerio porque no estoy preparado para poder levantarme. Quiere decir, padre, que la tentación, una de las tentaciones del sacerdote dentro de una parroquia es comercializar o negociar los sacramentos. Podemos caer en eso, en ser gerentes de administrar un sacramento, y es lo que me da tajada, es lo que me da placer más adelante. Por ejemplo, buscar una capellanía de ya sea militar o de X institución, porque sé que ahí voy a tener un buen beneficio. Hace poco, en el 2017, el Papa Francisco sostuvo un encuentro con el clero y algunos religiosos de Egipto. Allí él los llamaba a ver la figura de Pedro y de Pablo, que tenían carisma y temperamentos totalmente distintos. Y los invitaba a ver en ellos su diversidad de opiniones, ¿no? Pero que esto no les impedía ser dóciles al Espíritu Santo. Una de las tentaciones que decía el Papa, que viven los religiosos y sacerdotes del clero, es la tentación de compararse con otros. ¿Qué piensa usted sobre esta tentación que el Papa Francisco? Mira, en primer lugar, nosotros al recibir el sacramento del bautismo, de la iniciación cristiana, nosotros recibimos dones, talentos y carismas. Y uno tiene que ser original. Uno no tiene que ser copia de otro. Uno tiene que ser original. Y descubriendo ese talento, pues uno va proyectando lo que se es. Agradecido por lo que uno tiene. Porque uno no viene en una cubeta de hielo con el mismo espesor, la misma temperatura y el mismo peso, sino que en la diversidad está la novedad. Y soy lo que apuesta por eso. Como le dije al inicio, me caracterizo en mi caso por ser callejero de la fe, por ser un hombre que va donde los otros no van y estar con el que necesita. Y en segundo lugar, bueno, están las otras personas que necesitan de una palabra, de un consejo, de una dirección espiritual. Pero, repito, uno tiene que ser original y no ser copia. Yo sigo a Cristo y con Cristo me sostengo y con Cristo brillo.
Bueno, es interesante cuando uno tiene esa identidad vocacional clara, ¿verdad? Porque cuando eso sucede, pues casi que se puede disminuir estas clases de tentaciones que estamos prácticamente dialogando, colocando al aire todo esto lo que puede ocurrir. Bueno, al regresar vamos a seguir avanzando con este tema sobre otra pregunta. Y bueno, lo dejamos con este tema, vayan y hagan. No te apartes de esta señal que evangeliza tu sentido. Ya venimos con mucho más. Estás escuchando Vocación Activa. Acércate a Cristo a través de Radio La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Ya podemos, ahorita que tengo que ya podemos ir finalizando. ¿Tienen otra pregunta? Quisiera preguntar qué piensa usted sobre la búsqueda de estar mejor. Por ejemplo, si ahorita hay muchas migraciones de sacerdotes que se van a otro país en búsqueda de un mejor futuro, como se dice, ¿no? Entonces me he entrado en la onda del común venezolano, la moda de salir. Oigamos su voz, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Entregados confiemos en Dios, Él pondrá en nuestra voz las palabras del amor y milagros en nuestra voz. Mensajeros de la paz, sembradores del perdón, testigos del amor. Sigamos hoy su voz, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Evangeliza tus sentidos con La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Aquí estoy. Continuamos con más de Vocación Activa. Quiero servirte. Seguimos con mucho más de Vocación Activa, ya entrando casi final de este tema. Quisiera que el Padre Alejo nos siguiera ilustrando, ¿verdad?, con este tema. Y ahorita yo quisiera que usted, Padre Alejo, nos diera a conocer la parte de la tentación de un sacerdote, específicamente cuando nos encontramos quizás en una parroquia, quizás cuando tenemos una responsabilidad grande, quizás cuando específicamente tenemos un cargo importante. Y a esto quiero colocar ejemplo que lo hablábamos fuera del aire hace unas horas atrás, sobre un ex sacerdote ejerciendo el ministerio, ¿verdad?, que el Padre Alejo y yo pues recordamos. Quizás ustedes ya lo han escuchado, lo han visto en las redes sociales, muy famoso el Padre Linero. Padre Alejo, ¿usted qué opina acerca del caso de este sacerdote? ¿Será que ha sido una tentación que no pudo controlar? ¿Será que se le ha escapado de la mano aquello que una vez inició con un propósito, pero será que se confundió, se creó confusión en su vida vocacional, en su vida ministerial? Adelante.
Bueno, para responder a esta pregunta, en primer lugar decir que ¿dónde está tu hermano? Yo creo que de ahí debemos partir. Cuando uno llega a una parroquia, lo primero que uno debe diagnosticar es cómo está conformada la parroquia. Consejo pastoral parroquial, consejo económico, grupos de apostolado. Una vez que uno tiene este diagnóstico, pues uno se va a ejecutar un proyecto con la ayuda de ellos. ¿Por qué? Porque uno no es solo. El sacerdote no es una isla, sino que entre feligreses y sacerdotes forman un gran océano, una gotica que cae en el océano, donde ese océano es Dios. Una de las cosas que les decía hace minutos atrás es la fama. Y la fama, cuando no se sabe vivir o no se sabe experimentar, pues llega en un momento en que perdemos el horizonte. A este hermano, sacerdote, tuve la oportunidad de conocerle, pero él estaba tan lleno de actividades que los espacios sociales fueron muy reducidos. Y él en una conversación él me decía, mira, yo no puedo salir libremente a un centro comercial, no puedo ir al cine, no puedo ir a la playa, no puedo ir a un restaurante, porque hay un grupo de personas que cuando me ven se me lanzan a hacerme preguntas o a pedirme un autógrafo. Y después de experimentar esa masa de lo que la publicidad me da, ¿qué hace uno como sacerdote cuando termina, por ejemplo, de celebrar una Eucaristía o de dar un retiro espiritual o de confesar? ¿Qué lo espera el sacerdote? La habitación. Y si uno no tiene una vida de oración y uno no tiene una vida de hermanos, pues ahí es donde está el problema. ¿Dónde está tu hermano? Es ir, buscar, comunicarse, hablar y poder expresar todo eso que le está pasando. Una de las cosas bonitas que yo viví desde que inicié en la casa de formación es el director espiritual, el confesor y el psicólogo. Son herramientas necesarias. Después que uno ya es ordenado, uno dice, bueno, terminé todo y me las sé todas. No me las sé todas. Porque cada instante uno experimenta cosas. Y una de las cosas terribles que lleva a la fama y que lleva al poder es la soledad. La soledad es terrible. Yo amo el silencio, pero la soledad le tengo miedo. Entonces ahí donde uno debe pues abrirse al otro y dejarse formar. Uno siempre debe tener esa persona al lado que le diga, mira, por ahí no va la cosa, a mí me parece que lo que estás haciendo no da resultado. Cuidado con eso, ojo con eso, cuidado con eso. Pero cuando uno se cierra, cuando uno es una persona pues muy soberbia, porque uno dice, tengo fama, tengo poder, tengo dinero, yo puedo hacer lo que quiera, pues uno después va a sufrir las consecuencias. Entonces se trata de eso, de dejarse formar, porque uno en esta vida consagrada, pues uno continúa en eso, dejándose formar, escuchar. Una de las cosas que a mí me ha dado éxito en mi vocación es que desde que inicié mi formación, yo siempre trato de comunicarme con las personas mayores. Y cuando yo llegué, por ejemplo, en Caracas, en el barrio Las Minitas, a hacer mi pastoral, yo me acerqué a una de las tantas viejitas que acompañaban ahí y le decía, cuídeme, usted me tiene que cuidar, usted aquí es mi mamá. Si usted ve que yo estoy haciendo algo que no es normal, por favor, se me acerca y me jala las orejas. Igual lo hago cuando llego a una parroquia. ¿Por qué? Porque siempre llega el sacerdote nuevo y entre el feligres se crea el morbo. Entonces la gente trata de venir a uno a pedir cosas, invitaciones, cenas, salidas, y es ahí donde uno debe estar atento. Manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. ¿Por qué? Porque el maligno anda buscando a quien devorar. Lo repito, somos de carne y la carne es débil. Padre, hay una frase que él usaba, padre, cuando hacía mención de su retiro. La frase de me cansé, ¿verdad? Porque él hacía referencia a una clase de frase de su estilo de Colombia, ¿verdad? Pero prácticamente decía, me cansé del sacerdocio, quizás me aburrí. ¿Usted cree que esa frase, esa expresión que se le notaba que era de sinceridad,
es raíz o es causa de esa misma tentación a la cual usted hablaba sobre la fama, el dinero? ¿Usted cree que todo eso proviene de allí? Sí, todo eso va llegando. A veces nosotros podemos ser una cara maquillada o podemos ser el muñequito de porcelana. Brilla por fuera, pero por dentro está vacío, está hueco. Y cuando uno cae en la fama, cuando uno cae en el poder, uno va sintiendo por dentro un vacío y uno se va sintiendo en una profunda soledad, y eso con el tiempo hace daño. Cuando yo me formé en la congregación, le voy a hablar desde la experiencia de la vida religiosa consagrada, uno se forma para vivir en comunidad. Y lo que tengo entendido de este hermano es que se aisló de su comunidad, vivió una vida totalmente solitaria, no se podía comunicar, no se podía expresar, porque bueno, el cansancio, el agotamiento, la planificación, la salida, los viajes y la preparación de lo que todo él hacía semanalmente, mensualmente, semestralmente. Entonces, todo eso es una tentación cuando uno no busca al otro. Uno como sacerdote debe buscar un espacio para compartir, para la socialización. ¿Por qué? Porque no somos de hierro, no somos hombres mágicos que lo sabemos todo, no somos hombres de carne y hueso, y es allí precisamente donde está tu hermano. No dejemos solo a nuestros sacerdotes, acompañémoslo y antes de criticarlos, oremos por ellos. Última cosa, padre, para ir cerrando. ¿Es necesario, sí o no, pasar por las tentaciones, específicamente el sacerdote? Las tentaciones tienen que venir. Y uno en el momento en que las tentaciones vienen, uno dice, no voy a caer. ¿Por qué? Porque uno debe saber de qué madera está hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, yo estaba organizando un grupo de 53 peregrinos. Y fue una experiencia de 9 meses muy, muy crítica, en el sentido de que había reservado una línea y me llevaba pues a aportar mensualmente tanta cantidad de dinero. Y recuerdo que cuando estaba a punto ya de cancelar, ya para salir, estaba en el Banco Banesco, recuerdo, allá en Chacaíto, se me acercó una señora y me dice, ayúdeme a llenar este soporte bancario porque tengo que depositar un dinero. Le conocí el acento, era una española. La señora me da una faja de euros que la tenía que cambiar a dólares, no sé cómo era la cosa. Resulta que yo iba a cancelar el hotel, comida, etcétera, etcétera. Yo le digo a la señora, pero necesito los datos, necesito la cédula, necesito el pasaporte, necesito la visa para yo hacer los recaudos. Resulta que la señora dice, ya vengo. Salió en fracción de segundos del banco y a mí se me pusieron los ojos como un par de huevos fritos. Yo dije en ese momento, puedo salir, puedo correr, me puedo ir. No sé cuántos euros iban ahí, yo creo que pasaban de unos 3.000 euros. Yo dije, me puedo comprar esto, esto y esto. Y en ese momento en que esa tentación pasa por mi cabeza, las piernas me traicionan, sentí un frío profundo y empecé a hacerme una película. Respiré, me senté, yo creo que fueron los 10 minutos más largos que he pasado en mi historia, en mi vida. Luego llegó la señora y yo le dije, en medio de mi cultura andina, le dije, mira señora, vaya a pescar bobos al llano, porque conmigo no lo vas a pescar. Y me dice, ¿por qué tú me dices eso? Me estás insultando. Le digo, mira, me dejaste una faja de euros que yo muy bien pude irme. ¿Qué me viste? Y me dice la señora, bueno, vi en ti una persona honesta, sencilla y responsable. Cositas como esas nos pueden pasar. Yo cuando estaba en una de las parroquias muy productivas de Caracas, me dieron la responsabilidad de llevar la economía. Y yo empecé a hacer un seguimiento que las colectas cada día bajaban. Yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Tengo la responsabilidad de comprar comida, asegurar la casa, ahorrar para mantenimiento de la misma. Entonces yo mismo empecé a llevar el control de las colectas. Y por supuesto que vi ahí que los billetes de alto valor, de alta denominación,
no llegaban a la mano que tenían que llegar. Entonces empecé como a hacer pequeñas pruebas, de decirle, mira, María, en el momento de la colecta mete este billetico de valor, y el billetico de valor después no llegaba. Es decir, que había manos peludas en las colectas. Y uno puede desviar los fondos muy fácilmente, uno puede hacer cosas y irse por otra vía. Entonces, las tentaciones, mira, el dinero es peligroso, y una de las cosas que yo también le tengo pavor es el dinero. Yo siempre, cuando llego a una parroquia, elijo de una vez, si no está elegido, el consejo económico, que sean ellos los que cuenten las colectas, que sean ellos quienes diseñen el proyecto y los fondos que se van a tener que necesitar. ¿Por qué? Porque fama, poder y placer acaban con una vocación. Así es, y bueno, para resumir esto, pues es necesaria las tentaciones para poner a prueba quizás nuestra fe, se pudiera decir, pero el error está en caer en ella. Entonces, eso era el punto de vista que el Padre Alejo hoy nos traía. No sé si el hermano Carlos quiere decir algo para finalizar ya este programa. Bueno, hoy pusimos de ejemplo la vida del Padre Linero, ¿no? Pero puede ser la vida de muchos en este momento. Sí. Y tal vez las tentaciones que tal vez ocurrieron en la vida del Padre también la pueden tener muchos en este momento. Y por eso es que considero importante este programa, ¿sí? Especialmente hoy que conversamos sobre las tentaciones sacerdotales. Pero no me quisiera ir, Alex, sin antes preguntarle al Padre sobre este tema tan controversial que muchos nos preguntamos, ¿no? Ahorita el tema migratorio, la gran diáspora del pueblo venezolano también incluye a muchos sacerdotes que salen del país en busca de un mejor futuro. ¿Cómo entendemos esto? ¿No es esto abandonar la misión y el compromiso con el Evangelio de Cristo? Mira, el Señor Jesús en su vida pública con sus discípulos bajó de la Jerusalén a la Galilea, bajó a la periferia. Y nuestra amada Venezuela en estos momentos necesita que los hermanos sacerdotes consagrados, religiosos, estemos en la periferia. ¿Qué ha pasado con este éxodo migratorio? Muchas veces se ha tomado como moda. Entonces, se puede pasar por la mente como tentación, me voy del país porque voy a buscar otra calidad de vida. Quizás no para lo familiar o para contribuir con la parroquia o con la diócesis, sino quizás por mi propio provecho. Yo soy de los que digo, me quedo en Venezuela, lucho en Venezuela, porque es cuando la gente me necesita. O sea, una gran cantidad de masa de gente ha salido, abuelas, abuelos han quedado solos, niños solos, jóvenes solos, y es ahí donde está mi hermano, momentos de dificultad. Gracias a Dios que a mí la congregación me dio la oportunidad de poder salir del país y estar afuera. Por ejemplo, hace 15 o hace 20 años, cuando Venezuela era productiva y las tarjetas de crédito donde uno llegaba estaban abiertas para el turista, yo digo, no, yo no me voy de Venezuela. Tradición, cultura, belleza natural, por exageración, podría decirlo así, me lleva a mí a querer y valorar. Yo debo querer y valorar mi tierra donde nací, la tierra que me parió. Podemos correr eso. Por ejemplo, me pasó allá en Monagas, en una homilía. Yo desde que inicié mi ministerio, envío todos los días una actividad que se llama el pan de la palabra. Reflexiono a través del Evangelio. Y una de esas homilías se me hizo un seguimiento y cuando iba al liceo a dar clase me interceptó una camioneta de color negra y me dice un señor que abre la puerta totalmente tapado, me dice, si sigues así vas a permanecer o vas a amanecer en una cuneta con la boca llena de mosca. Yo pude ahí ver ido hacia mis obispos, hacia mi provincial, llamar al general y le digo me voy del país porque tengo una amenaza política y busco asilo político. Yo creo que muchos de mis hermanos, y si en este momento estoy pecando, bueno, me llegaré hasta allá a las pailas del purgatorio, como dice mi mamá, pero yo creo que muchos han aprovechado esa oportunidad, esa coyuntura política, para poder salir del país y buscar otra calidad de vida afuera. ¿Qué se consigue afuera? Mira, uno afuera se convierte en un extranjero de tercera. Yo hace como 4 años tuve la oportunidad de ir a Bogotá a un encuentro de comunidades
de casas de retiro espirituales, y el sacerdote que me recibió me dice, ¿y te vienes a quedar en Colombia? Le digo, no, Venezuela me necesita. Vengo porque la obediencia sí me lo exige, pero yo regreso a Venezuela dentro de 8 días. Así es que, queridos hermanos, aquí donde hay que meter la mano, muchos nos necesitan, hay un vacío espiritual, hay carencia de muchísimas cosas, y es ahí donde uno debe pulir las sandalias, colocarse el bolso en la espalda y salir a la periferia, a la Galilea que nos necesitan. Bueno, y es que eso consiste en el verdadero mensaje, la verdadera misión que Jesús nos envió. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y la desobediencia es el primer obstáculo para hacerlo y se convierte en tentación que muchos seminaristas y sacerdotes podemos caer. Amigos, hermanos, queridos, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar allí apoyándonos, agradecido a ustedes, al seminarista Carlos Morales, al padre Alejo Fernández, a todos los seminaristas que estuvieron en el bloque anterior participando del seminario de Trujillo, y también al reverendo padre Rafael Viloria, que desde Caracas también nos dio a conocer sobre este tema. Agradecido, llegamos a la presidencia de Monseñor Elisandro Emilio Terán, arzobispo de esta arquidiócesis de Mérida, en la dirección general el presbítero Julio León, rector de nuestra casa de formación, en la coordinación radial nuestro hermano seminarista Manuel Parra, en la operación de los controles el amigo de siempre, el seminarista Alex Rodríguez, y en la locución estos servidores que estuvieron acompañándole a cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, Instagram @Seminario de Mérida, nuestra página de YouTube de la radio, La Voz del Sembrador, y bueno, agradecido con el circuito Comunión de la Diócesis Vigía San Carlos del Zulia, a 93.1 FM en Nueva Bolivia, a Comunión 97.5 FM en el Vigía, a Sigma 101.7 FM en Tucaní, y a Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Radio La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios, evangelizando tus sentidos las 24 horas del día. Claro que sí, porque nuestro propósito es educar tu fe. Haz el bien sin mirar a quién, y bueno, nosotros nos vemos en el próximo espacio, en el próximo programa de Vocación Activa. Lo dejo con este excelente tema que dice Siervo por Amor. Chao, chao. Desde el Seminario San Buenaventura de Mérida, escuchas Vocación Activa. ¿Será? Una noche de